¿Ustedes sabían que Moisés, el señor ese que dictó los 10 mandamientos, podría considerarse el primer político de la historia? El primero que hace un uso de la magia negra en la historia de una manera brutal, ¿verdad? El primer lobista de la historia, el primer mafioso de la historia. Ese es el que dictó los 10 mandamientos, ¿verdad? Que mucha gente pues considera su faro moral, ¿no? Para guiarse paradójicamente a que el tipo que dictó esos mandamientos es el primero que asesina, que roba, que hace unas cosas que se supone que no se tienen que hacer, y que también vemos en el orden de esos 10 mandamientos que el último mandamiento de todos es no codiciarás los bienes de tu prójimo, cuando lo que hace este personaje es precisamente llevar a su gente a codiciar los bienes del prójimo. O sea, es como nos vamos a dar cuenta como Moisés es el primer gran hipócrita de la historia, es el primer gran político de la historia, y aquí es donde se hace un uso de la magia en la política de una manera brutal. Y como, bueno, esta es un poco la línea de nuestro canal, esto es lo que nosotros hacemos, vamos a hacer una especie de fact-checking de la figura de Moisés, que nos la han metido, digamos, siempre a través de los medios de comunicación, a través de la historia de Disney, como un personaje hasta heroico. Nunca ha logrado ser simpático Moisés, no, siempre ha habido, por mucho que Disney trate de edulcorar su figura, es una figura siniestra y oscura, que protagoniza, ya les digo, uno de los eventos de magia negra. Bueno, no sé, el vudú es un niño de pecho. El vudú y los muñequitos pinchados no tiene nada que hacer con las 10 plagas que les tira a los egipcios, que lo habían adoptado y lo habían criado. Recordemos siempre esa parte. No solo, y que él era egipcio, porque él tenía 2 generaciones de su pueblo de hebreo, que todavía no existían los judíos, viviendo en Egipto, y no eran esclavos. Habían llegado porque estaban pasando hambre en Canaán, y José, que se había vuelto que se había vuelto gobernador de Egipto a los 30 años, José, el que adivinaba los sueños, se hizo pana del faraón y lo nombraron embajador de Egipto. O sea, no es que estaban ahí, ese cuento de que eran esclavos. Bueno, eso habrá que verlo, yo creo que es un poco tergiversación. Y les habían dado una zona de Egipto para que viviera solo ese pueblo. De hecho, cuando tira la última plaga, que es los niñitos, o cuando tira las plagas del ganado, ellos están en su zona bien lejos. Además, ellos eran pastores y los otros eran agricultores, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo nos han colado, vamos a hacer un fact-checking sobre la historia de Moisés, y cómo nos han colado un personaje bastante oscuro, el primer héroe que yo veo que mata con alevosía, ventaja y disimulo y no se arrepiente, que es donde empieza la historia, cuando ve que están maltratando a unos hebreos, un egipcio. Mira que nadie lo esté viendo y mata al egipcio. No es que lo regaña, no es que le da 4 latigazos, que él era príncipe, le podía mandar 4 latigazos en vez de asesinarlo, no, pero lo mata y lo esconde. Bienvenidos, amigos y amigas, a esta nueva sección de la doctrina del shock de revisionismo bíblico o magia bíblica. Hemos visto en capítulos anteriores la magia negra de las élites, el uso de la magia en la política, pero bueno, vamos a irnos un poco más atrás, ¿no? Y a pues quitar ciertas ideas que tiene la gente sobre, digamos, cómo desaparecieron los magos, que supuestamente eran una casta sacerdotal de la antigua Mesopotamia, que se supone que desaparecieron porque, digamos, al judaísmo y al cristianismo no le gustaban estas cosas de mágicas, ¿no? Entonces vamos a revisar cómo en la Biblia, ¿verdad?, ya hay eventos de magia, hay uso de la magia a nivel político, tanto para ascender, para engañar a la gente, para generar una serie de eventos, ¿verdad? Se utiliza la magia blanca y la magia negra, ¿no?
Vamos a ver también cómo, digamos, uno de los personajes más, bueno, el que estableció el monoteísmo, que fue el señor Moisés, que fue al que le dictaron los 10 mandamientos, que los talló en una piedra y se los lanzó a los... no, los talló en una piedra, porque le habló una zarza ardiente en el monte Sinaí. Bueno, no era un personaje, digamos, tan chévere y tan bonito como nos los ha contado Disney o como nos los cuentan en las clases de catecismo, el señor Moisés. ¿Quién era el señor Moisés? ¿De dónde salió el señor Moisés? No sabemos si la Biblia son metáforas, son simbolismo, y si estos personajes fueron históricos o fueron inventos, pero vamos a ver, basándonos en las escrituras, sin inventar nada, quién era Moisés de verdad, y no basándonos en Disney para saber quién era Moisés. Es importante no basarse en Disney para saber quién es nadie, porque Disney lo que hace es ayudar a mentir. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, ¿verdad? Le tuvo escondido 3 meses, ¿no? Aquí implícitamente te están diciendo que si el niño hubiera sido feo, lo deja que se lo cargue, ¿no? Pero como era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó con ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Ves? La mamá de Moisés no era loca, ¿verdad? Y no lo lanzó por el río para abajo. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, ¿no? Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Tráeme esa canastita. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. O sea que aquí vemos como la chica se dio cuenta rápidamente que era un niño hebreo. O sea que no era un odio ni un racismo terrible. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, ¿no? A la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Miren qué bien le salió la jugadita, ¿verdad? En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, su hermano, lo golpeaba, ¿no? ¿Y qué hizo Moisés? Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Bueno, aquí no se habla más de nada. Lo mató y lo escondió en la arena, como nadie lo había visto, eso creía él. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, ¿verdad? Aquí, o sea, Moisés no tuvo remordimiento, no tuvo culpa, no tuvo nada, sino tuvo miedo. Y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto, me pillaron. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del faraón y habitó la tierra de Madián. Entonces, y no piensa en él para nada hasta que otro hebreo él los está regañando y le dice: no peleen y vaina. Y el otro le dice: ¿y tú qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio, malandro? Entonces el tipo sabe que lo pillaron y se pira, y entonces supuestamente el faraón que lo quiere matar porque, bueno, a lo mejor había una ley en Egipto que no matarás así, con alevosía, no matarás a alguien solo porque está golpeando un hebreo, que está bien, que está muy mal golpear a los hebreos, pero no tienes que asesinarlo. Pues le puedes decir que no lo golpeo, le puedes dar 4 latigazos, pero no tienes que asesinarlo. Y bueno, cuando vemos las plagas, vemos que Jehová lanza esas plagas sobre Egipto, sobre todos los egipcios. Se mueren los niñitos de los esclavos, se mueren los niñitos de los campesinos, se mueren, que es un poco como lo que estamos viendo actualmente, que pasa ya
en Gaza, ¿no? Que atacan mucho a los niños pequeños, a los inocentes, y nos quieren ver que, bueno, nada, se metieron con el pueblo elegido que nos manda. Hombre, hay cierta injusticia en todos estos hechos, cierto manejo de lo que se considera justo, y de lo que se considera no matarás a quién, a los hebreos nada más, ¿no? Porque, o sea, porque ahora sí, mucha gente justifica que se esté asesinando, se hayan matado más de 30.000 niños, se hayan eh, acabado con ciudades, arrasado con el país completo y estén cometiendo un genocidio a cielo abierto porque mataron a 1.000 hebreos en el concierto aquel, ese 7 de octubre, una fecha clave, pero vemos cómo desde la historia de Moisés estamos justificando, ¿no?, un supremacismo y una forma de actuar sobre grupos de gente como los egipcios, civilizaciones tan maravillosas como los egipcios, y, y nos cuentan la historia y nos la enseñan en la cara cómo cometieron estos crímenes y lo ponen hasta bonito y te lo enseñan en el colegio. Ay, los de las 10 plagas. El que hizo los 10 mandamientos, no, el que hizo las 10 plagas primero. Entonces, los 10 mandamientos se tiró 10 plagas. Hablemos de las plagas de Moisés, que se parecen mucho a las plagas que tiran hoy en día el sistema contra la gente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere el sistema? ¿Quiere el oro y la plata? ¿Qué es lo que quiere? Irse para el desierto, ¿cómo es la cosa? La historia de Moisés, como nunca te la voy a contar, leyendo la Biblia, basándonos en lo que dice la Biblia y no en lo que dice Disney, y en lo que dice Netflix, y en lo que te cuentan en los medios, y eso nos va a servir como para ver cómo todo lo que sabes no es lo que sabes, y el arte de la guerra se basa en el engaño y en una manipulación mental. Por eso Yahvé siempre le dice, endureceré el corazón del faraón para que no los deje salir. El tipo los quiere dejar salir y de repente le pasa algo, se le mete algo en el corazón para que no los deje salir. Entonces vemos a este Dios Yahvé sádico que quiere que el tipo, no, yo voy a hacer que te diga que no, para tirarle otra plaga. Este goza un pullero, lo veremos, como goza un pullero este Yahvé tirando plaga, y le tiro otra y le tiro otra, eso es peor. No se ve que Moisés diga nada en contra porque se ve que le tiene bastante miedo a este señor. Al principio este señor trata de matar a Moisés, lo vemos, y a la mujer no se le ocurre otra cosa mejor que cortar el prepucio al bebé y tirárselo al tipo. Bueno, vemos que estas relaciones entre Moisés y este señor Yahvé son bastante extrañas y que el tipo de sucesos mágicos que ocurren son sucesos de una naturaleza oscura y nada luminosa. Entonces, bueno, nos hace plantearnos quién es el que dictó esos 10 mandamientos, ¿no? Y por qué los dictó. Mucha gente cree que vivimos en un mundo laico, ¿no? Por ejemplo, dicen que en Oriente Medio hay teocracias, ¿no? Y que la única democracia, digamos, laica que existe es el Estado de Israel. Sin embargo, la gente de Israel se fue en los años 40 para ese territorio, después de siglos de haber salido de ahí, debido a cuestiones bíblicas, a cuestiones que estaban escritas en los textos sagrados, ¿no? Bueno, son engaños que nos hacen a la cara, ¿no? Por eso la gente va al muro de los lamentos y por eso no son nada laicos, vamos. Es un estado teocrático totalmente, ¿no? Monoteísta. Y nos dicen que es la única democracia de Oriente Medio, bueno, y tienen a Netanyahu hace 40 años ahí, pero bueno, saltando y dejando a uno que otro por ahí, pero es una democracia, ¿no? En cambio, estados como Siria, como Libia, que sí eran realmente laicos, bueno, han sido devastados y en su lugar han puesto a grupos radicales. Entonces vamos a hablar un poco de la figura de Moisés, que bueno, es como es la base, ¿no? De los 10 mandamientos de Moisés, son la base de la cultura judeo-cristiana, o sea, de la cultura judía y de la cultura posterior al cristianismo. O sea, nosotros, digamos, el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel,
tiene lo que es el Antiguo Testamento y lo comparte con los católicos que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es lo que dijo Cristo. Pero acuérdense que, digamos, los judíos están esperando su Mesías. Para ellos Cristo no era ningún Mesías, ¿no? Se supone que gran parte del odio que han sufrido y el antisemitismo que han sufrido Pongo antisemitismo porque los pueblos semitas son los árabes, o sea, digamos que masacrar a gente de Palestina es un acto físico y material de antisemitismo, porque digamos que los palestinos son semitas y los árabes son semitas. Y también hay judíos semitas y hay judíos askenazis que no son semitas. Sobre todo, y por ejemplo, como el señor Netanyahu, ¿no? Es una semita. Pero bueno, así como se han apoderado de ciertas cosas, este pueblo se ha apoderado del término semita, ¿no? Entonces tenemos que antisemita es una persona que no quiere a los hebreos o a los israelíes. Entonces, ¿de dónde viene ese odio o esa persecución pues ancestral que han sufrido el pueblo elegido? Bueno, vamos a ver una historia que es la historia del señor Moisés, ¿no? Y vamos a ver un poco la historia de este personaje para entender, sea verdadera o no, o sea un mito fundacional, o sea una metáfora, o sea una historia tergiversada, o sea un relato pues hecho para convencer un grupo religioso, como suele pasar, ¿no? Y más allá de que si existió o no, es una figura, digamos, fundamental, ¿no? Entonces, el descubrimiento del verdadero Moisés nos va a ayudar a darnos cuenta de cómo hay una serie de cosas que creemos saber, que tenemos delante de nuestras narices, que estamos seguros que conocemos una cierta historia de algo y que si lo observamos, digamos, con lupa, o sea, un poquito más atentamente, basándonos en los textos bíblicos, nos vamos a dar cuenta que pues nos han contado una historia correctamente, pero de una manera manipulada, ambigua, omitiendo ciertos datos, cambiando ciertos otros, para que nosotros tengamos una idea de ese suceso distinto al que fue. Y esto entra dentro del contexto que a mí me gusta mucho tratar, que es el uso de la magia en la política, ¿no? La magia, ya les digo, tanto como sucesos extraordinarios y maravillosos, tanto como prestigitación y artimañas para engañar, tanto como hechizos y rituales, tanto como manipulaciones, tanto como prestigitación, tanto como uso de tecnologías que parecen magia. Este tema lo traté en mi programa Magia, Prestigitación y Política, que les recomiendo que vean, aquí lo tenemos. O también pueden ver el programa de la magia negra de las élites, en donde ya trato este problema. Bueno, este tema no es un problema. Hombre, es un problema que la gente no crea en ello, que la gente crea que la magia son tabacos y el vudú, o son las historias de Harry Potter de fantasía, y no sepa que la magia pues es bastante fascinante y está bastante relacionada con el ilusionismo, o sea, lo que te hace ver una cosa que no es, el engaño, y las alucinaciones y las mentiras históricas, ¿no? Entonces vamos a ver, estas élites religiosas son igual de farsantes, ¿no? Cuando me refiero a los judíos o a los católicos o a los musulmanes, no me estoy refiriendo a las personas que practican estas religiones, sino a las élites que manipulan estas religiones. Igual que cuando me refiero a los yanquis o a los ingleses o a los franceses, no me estoy refiriendo al pobre pueblo francés, al pobre pueblo inglés o al pobre pueblo norteamericano, sino a las élites que los manipulan. Porque si algo descubrí como sudaca en España, es que mientras más cerca estás, sufres más como ciudadano de un país imperialista
y como víctima de un país imperialista en tu propio país. ¿Cómo es posible? Tú me vas a decir que un africano invadido por los franceses sufre más que los franceses. No, la verdad que no. Pero bueno, a veces un gringo sí sufre más que un peruano, a nivel, en general, como nación, como pueblo. Pero bueno, ese es otro tema que tocaremos en otra ocasión. Vamos a hablar del señor Moisés, porque tenemos una idea tergiversada de quién fue Moisés. Primero, nos echan el cuento de que a Moisés lo tiraron a una canoita porque, digamos, estaban matando a los varones judíos. Explican muy bien por qué. En estas historias querían matar a los varones y entonces, porque los judíos además eran esclavos en Egipto. Prácticamente, según te cuentan, fueron los judíos los que construyeron las pirámides. Esclavizados por los egipcios. Bueno, no fue así. Y eso de que eran esclavos, bueno, habrá que ver porque, digamos que 2 generaciones antes, no, como una generación antes de Moisés, resulta que el señor José, el mago José, que le adivinó unos sueños, que fue vendido como esclavo a Egipto por sus hermanos, desde Canaán, era hijo de Jacob, que después fue Israel. O sea, digamos que Israel tuvo 12 hijos, ¿verdad? Con varias mujeres, porque su esposa no le podía dar hijos. Entonces, en el primer acto de voyerismo perverso extraño, Raquel le sugirió a Jacob, que posteriormente se cambiaría el nombre, se llamaría Israel, porque también en toda esta historia de este pueblo hay como esto de cambiarse los nombres y esto de las trampas y de las imposturas es muy habitual, como el cuento de Esaú, el otro que sepa, que era exacto, creo que era el abuelo de José, se hizo pasar por el primogénito, aprovechando que su papá era ciego y se puso una capa de pelos y le quitó la primogenitura. Bueno, estos temas vienen desde Caín y Abel y que se pegaban puñaladas entre ellos. Bueno, y así mismo le pasó a José. Y José, como era el hijo menor de Jacob, que después fue Israel, y Raquel no podía tener hijos, porque Dios no quería que tuviera hijos por alguna razón, hizo que el pobre, el afortunado Jacob se acostara con sus esclavas o con sus sirvientas, ¿verdad? Sobre las piernas de Raquel. A Raquel le gustaba ver la cosa, para que ahí engendrara hijos, y me imagino que también paría hijos sobre las piernas de Raquel para que Raquel sintiera que tenía un hijo. Estas perversiones extrañas sexuales o traumas. Así tuvo un poco de hijos este señor Jacob, que fueron los primeros 11 hijos, digamos, los primeros 10. Y después nació este señor José, que era verdaderamente hijo de Jacob y Raquel, que lo tuvo como a los 60 años, algo así, ya no podía tener, ya no la venía de Raquel, pero fue un milagro de Jehová, y entonces nació este chiquito que se llamaba José. Y entonces, claro, Jacobo muy emocionado le dio unas prendas y tal, y se notaba que era su favorito. Entonces sus hermanos, que eran hijos de las señoras de servicio, estaban muy envidiosos, y lo engañaron, y lo tiraron a un pozo, y después lo vendieron como esclavo en Egipto, y así llegó José a Egipto. Y el pobre José, que tenía muy mala suerte, parece ser muy mala y muy buena. Buena suerte, mala suerte, quién sabe, como suele pasarle a esta gente. Bueno, resulta que creo que Putifar era un soldado egipcio, que lo recibió en su casa como sirviente, o lo compró como esclavo, bueno, lo tenía ahí en su casa, y la mujer de este soldado se encoñó con José, se empepó, le gustó,
y quería rollito con José, y José muy virtuosamente se negaba a esto. Entonces ella lo acusó de violación, ¿no? En venganza, por no querer nada con ella. O sea, se pone a las mujeres cuando las rechazan. Más si son hijas de un soldado y más si te rechaza un hebreo, que todavía no eran judíos, todavía no se había, digamos, creado la religión judía. Era un hebreo de Canaán X. Bueno, la cosa es que a José lo meten preso, pero José era muy hábil adivinando los sueños. Entonces el faraón estaba como que no dormía bien, que tenía muchos sueños extraños y vainas. Y un día soñó con 7 vacas bellas que eran devoradas por 7 vacas flacas, ¿no? Y llamaron a José, y José pues le dijo, bueno, eso ya está claro, faraón, que eso significa que vas a tener 7 años de prosperidad y después vienen 7 años de hambruna. Entonces, debido a que el faraón le creyó esto a José, aunque no había pasado todavía, pero bueno. Y entonces, como el faraón le creyó, nombró a José, ¿verdad? El hebreo, lo nombró gobernador. O sea, le dio un cargo que era, digamos, el segundo en poder después del faraón. O sea, José se volvió un personaje muy importante en Egipto. No era un esclavo. Y de hecho, le dieron una zona en el norte de Egipto, porque claro, José, entonces después vinieron los hermanos, José los perdonó y los instaló, porque en Canaán estaban, digamos, había sequías y había una serie de problemas, y entonces ellos mismos emigraron a Egipto, ¿no? Y ahí se les dio una zona en el norte de Egipto. No se sabe por qué. Me imagino que por la envidia habitual que suele provocar que ellos siempre los expulsen de todos lados, no, bueno, ellos se quisieron ir, en realidad no los expulsaron. Se supone que lo que nos cuenta la Biblia es que era un nuevo faraón que no conocía al bueno de José, ya se le había olvidado, ya habían venido todos los hermanos, habían tenido hijos, tal, se habían reproducido ahí, tal, y tenían un cierto poder. Tenían una zona del país para ellos, ya les digo, digamos. Y entonces, como no existía Planet Parenthood todavía, ¿verdad? Y no se podía ver el sexo del niño y matarlo en la barriguita, pues lo que se hacía era que si el faraón ordenó que si nacía varón, ¿verdad? El faraón, que fue el primer, digamos, fundador de Planet Parenthood, decretó que a los varones se les asesinara y se dejara viva a las mujeres y a las niñas. Yo especulo, aquí se sabe mucho, porque se supone que se reproducían mucho los hebreos, y como no se asimilaban, o sea, ya llevaban un tiempito ahí, unos siglos ahí en Egipto, y ellos seguían con su rollo, ¿no? Con su monoteísmo, porque ya eran monoteístas. Ellos no creían en muchos dioses, pero como los egipcios creían en tantos dioses, pues, bueno, ya ellos tendrán su dios, o sea, no tenían problema con eso los egipcios, de que cada quien tuviera el dios que quisiera. A diferencia de los monoteístas, que sí hay un único y verdadero dios y los demás son cuentos y hay que acabar con eso. Pero bueno, siempre te lo venden al revés. Pero resulta que entonces el faraón mandó a matar a los varones. Yo me imagino que para que, digamos, el pueblo israelí no se hiciera fuerte y no salieran soldados y no los fueran a invadir, ¿verdad? Lógicamente, una cuestión política, ¿verdad? Por eso se matan niños, por cuestiones políticas, por cuestiones de control de población. Claro, el faraón, por supuesto, le dijo a las hebreas que esto era para que ellas se liberaran del machismo de los hombres judíos, pero en realidad era porque querían controlar la población. Bueno, entonces en ese contexto, ¿verdad? En que estaban matando a los varones judíos, resulta que nace Moisés, que todavía no se llamaba Moisés. Nace el niñito, nace este bebé, destinado a sacar a su pueblo de Egipto, a liberar a su pueblo de la esclavitud, te suelen contar, aunque ya digo yo que no eran esclavos, era una minoría inmigrante que amenazaba con ser mayoría, por lo que pues estaban restringiéndolos, limitándolos, y ahora les había dado supuestamente por matar a los niños varones o por liberar a las mujeres hebreas. No lo sabemos, no sabemos cómo lo vendía el faraón,
que tampoco sabemos quién era el faraón. Bueno, esto se supone que pasa, esto pasa antes del rey Salomón y pasa antes del rey David y pasa antes de todas estas historias, ¿no? Imagínense lo antiguo que es la historia de Moisés, aunque siempre tenemos la impresión que es más cercana. Vamos a ver, digamos, todos los contrastes con la historia de Disney, de la historia del príncipe de Egipto. En la historia del príncipe de Egipto, la mamá, muy cantando así, mete al niñito en una cestica, lo tapa, dice que lo quiere mucho y lo tira por el río para abajo. Cosa bastante absurda, ¿no? ¿A quién se le ocurre tirar a un niñito por un río a ver si me encuentra alguien? A menos que quieras ahogar al niño, ¿verdad? Y no tiras a un niño por un río. Claro, la Biblia es más razonable que Disney y te cuenta que efectivamente la mamá no tiró al niño por el río, lo puso a la orilla del río, ahí en una canastita. Pero no, es que lo tiró por el río para abajo porque se hubiera ahogado. Eso es primer detalle de la historia que es raro y que ya debería provocar una reacción, pero no la provoca. Entonces en la película de Disney ves como tiran al niño por el río, casi se ahoga y de vaina llega a donde la faraona. Segunda cosa que no te cuentan, la faraona, o sea, la hija del faraón, encuentra a ese niño, ¿verdad? Y sabe que es un niño hebreo, ¿verdad? Entonces llaman a la mamá de Moisés y la faraona, la hija del faraón le dice, yo te pago por cuidar al niño, o sea, mira qué bien se lo montaba, que la mamá tuvo el niño, lo puso ahí, la reina lo encontró y después cobró por cuidar a su propio hijo, ¿no? Entonces, primer detalle interesante de la historia de Moisés, ¿no? Cómo la mamá se las arregla para que la faraona le pague la crianza del niño, le pague por criar a su propio hijo. Yo creo que aquí vemos cómo engañaban esta gente a los pobres egipcios. Pero bueno, así no te lo cuenta Disney. Te cuenta la Biblia esto. Estoy basándome en la Biblia Reina Varela, no estoy inventando nada. A lo mejor controlaban los medios de comunicación y los papiros egipcios, no sabemos. Pero bueno, la vaina es que les tenían como cosita los egipcios al pueblo de Moisés. Uno de los judíos le dice, uno de los hebreos, que todavía no eran judíos son los que salieron del reino de Judea, ¿verdad? Que era parte de Israel. Bueno, esa es otra historia, pero bueno. Pero vamos a usar generosamente la palabra judíos. No eran judíos, eran hebreos. Entonces, que es probable que todos esos semitas que se vieran por ahí, no todos estaban los hijos de Jacob o de Israel, pero también a lo mejor habían otras tribus por ahí también semitas en esa zona, de pastores y vaina. Bueno, total que le dice que no peleen y entonces el hebreo o el señor le dice, bueno, pero tú a ti quién te nombró, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces ahí Moisés se da cuenta que lo pillaron, que todo el mundo sabe que mató a un egipcio, y ahí le llega esto de Dios del faraón, y bueno, tú no puedes estar matando a la gente por ahí porque te matan. Entonces Moisés sale pirado, o sea, se autoexilia todavía, o sea, porque lo estaban buscando, vamos, huye de Egipto. Se exilia, no se exilia, no salió por patas porque cometió un crimen y se tuvo que ir. Bueno, total, que pasa un tiempo, se casa con una señora que se llama Séfora, ¿verdad? Y un día, está en el monte Sinaí, que parece que es un monte muy curioso, que el viento produce unos sonidos extraños, que hay todo un tema. Y entonces, de repente, una zarza ardiente le habla. ¡Epa, tú, Moisés, epa! ¡Ey! Y Moisés, Sí, tú, ¿no? Y ve algo que lo asusta. Sale en la Biblia también, que Moisés no quería ver a Jehová porque le daba como miedo. ¿Por qué le daba miedo? Bueno, ya vamos a ver por qué le daba miedo. A mí también me hubiera dado miedo y a cualquiera le hubiera dado miedo encontrarse con este señor Jehová allá en el monte Sinaí, sin testigos. Bueno, entonces resulta que Moisés se encuentra con esta voz extraña ahí en el monte que le dice, mira, Moisés, a mí me han dicho, he oído los ruegos de mi pueblo, ¿verdad? Y los voy a sacar de ahí porque están muy oprimidos,
Entonces ve y dile a los judíos que salgan de ahí, que se vayan contigo, que yo lo digo, y ve y dile al faraón que tú te vas a sacar, tú vas a sacar el pueblo de ahí. Y entonces Moisés, y el cuento así, les voy a decir, mira, que me habló Jehová en el monte Sinaí, que se tienen que venir conmigo y tal. No me van a creer, lógicamente, ¿no? Muy razonablemente dice esto Moisés. Entonces, este Dios, Jehová, ¿y tú quién eres además? ¿Qué significa? Yo soy el que soy, le dice Jehová. Eso es lo que significa Jehová, yo soy el que soy. Entonces tú le vas a decir a tu pueblo que yo soy el que soy y te he dicho que te vaya. Ya, entonces yo voy y les digo, yo soy el que soy, me dijo que les diga que nos vamos. Sí, eso es lo que le vas a decir. Hombre, dice Moisés, no sé, Dios, la verdad. Ay, qué fastidio, Moisés. Mira, a ver, ¿qué es eso que tienes ahí en la mano? Parece que Dios no veía muy bien desde arriba. Sale en la Biblia que pregunte, ¿qué es eso que tienes en la mano? Bueno, esto es un bastón, un callado, tú sabes, lo que usa uno para ir, para apoyarse, para subir el monte, ¿no? Me imagino, para pegarle a las ovejas. No sé para qué usan los pastores, es un callado, un bastón. Bueno, entonces, ¡fam! Jehová convierte el callado en serpiente. Y Moisés, agárralo por la cola. Entonces Moisés lo agarra por la cola y ¡puf! Se vuelve a volver bastón. Entonces le dice, mira, cuando vayas y le digas que yo soy el que soy, te ha dicho que salgan de ahí, tú le dices, yo soy el que soy, me dijo que le dijera que salgamos de aquí. Y si no te creen, tú agarras y tiras el bastón y lo conviertes en culebra y lo vuelves a agarrar. ¿Qué te parece este truco de magia? Hombre, no sé, la verdad que no creo que me vayan a creer. Yo he visto a los sacerdotes egipcios, no lo dice la Biblia, esto yo lo pongo para darle más drama al asunto. Yo he visto a los sacerdotes egipcios hacer milagros peores o más arrechos. No creo que por un bastón que se convierte en serpiente vayan a dejarme llevarme a los judíos. No, bueno. Sácate la mano del pecho. Entonces el pobre Moisés tenía la mano así, no sé, como Napoleón. Y entonces, cuando se saca la mano, dice la Biblia que le tenía blanca como un leproso. Yo no sabía que a los leprosos se le ponía la mano blanca, pero bueno, eso es lo que dice la Biblia, que la tenía blanca. Entonces, bueno, me imagino que Moisés se ve la mano como leprosa, y entonces, pero no dice nada la Biblia. Entonces, vuélvete a meter. Y entonces la mete y ya la tiene curada. Pero si no te creen, les haces el truco de la mano leprosa. Yo no sé, Dios, yo no sé, yo creo que los sacerdotes no me van a creer. Bueno, chicos, mira, si no te creen, bueno, pues sacudes ese bastoncito en el río y llenas eso y lo vuelves sangre, ¿qué te parece? Hombre, eso sí es impactante. Ya, bueno, ve. Pero yo no sé hablar mucho, Dios. Ve que yo te voy a dar poder de lenguaje y tal. Bueno, Moisés se fue como a regañadientes. Pero no te preocupes, de todas maneras, ve a hablar con el faraón, pero no te preocupes, dice Dios en la Biblia, que yo endureceré el corazón del faraón para que no los deje salir. Entonces Moisés, pero y entonces, esto no sale en la Biblia, pero bueno, yo lo pongo para darle contexto. Entonces, pero entonces, ¿para qué me dice que le diga que no debe salir? Sino porque así puedo hacer unas maravillas, llama Dios maravillas a las futuras 7 plagas de Egipto, maravillas. Pero bueno, que se puede esperar de este Dios en particular, que aquí entre nos, a mí no me parece muy luminoso, ¿no? Un tipo que te pone la mano leprosa, en vez de sacarte unas flores, unas moneditas por las orejas, ¿no? Una cosa simpática. No, te pone la mano leprosa o vuelve serpiente el callado, porque no lo vuelve un conejito, ¿no? Más bonito un conejito o un pajarito, ¿no? Volvió el callado pajarito. Y no, es más bonito que volver a serpiente. Y la mano que te la vuelva, qué sé yo, una mano, no sé, que te pinte las uñas, que te haga la manicura o algo bonito, ¿no? Una mano de leproso. Y el río, no sé, que caiga la lluvia, que algo de eso sería una maravilla que uno esperaría de un Dios bueno. No llenarlo de sangre, pero bueno. Entonces, pero yo les enseñaré mis maravillas, dice este señor Jehová, yo soy el que soy. Bueno,
Hombre, a un tipo como ese tampoco se le puede decir que no, no cualquiera, porque si te pone la mano solo por un leproso, o te echa una serpiente ahí, o te habla con ese tonito de salsa ardiente, pues tampoco es para llevarle la contraria, ¿no? Entonces, bueno, el pobre Moisés va donde el faraón, que se supone que es como su hermano, porque se criaron juntos, aunque bueno, eso no está muy claro en la Biblia no menciona qué faraón era. Según Charlton Heston, era Ramsés II, ¿verdad? Interpretado por Hugh Greener. Eh, Otros dicen que había uno que se llamaba Mesacet, un faraón también, tenía un nombre, o que el mismo Moisés era un faraón, pero bueno, estas son las cuestiones históricas. Bueno, y un detallito que no suelen contar mucho cuando cuentan sobre el éxodo es que Dios le dijo a Moisés, y voy a leer textualmente, ¿verdad? Eh, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. O sea, no solo le dijo que iba a sacar al pueblo, sino que le dijo también, sino que pedirá a cada mujer, a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Detallito de la historia. Y es que después de todo lo que le hicieron a los egipcios, de paso, para que se fueran, pidieron oro, plata y vestidos. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Ves? Como dije, Dios como que no veía bien, igual que yo, por cierto. Y entonces, bueno, también hay otro detalle aquí curioso, del cuento esto está en el Éxodo 4:22, 4:23. No, bueno, y 4:21, 4:22 y 4:23. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. O sea, Jehová es como, bueno, por lo mínimo un poco sádico, ¿no? Dice, dile al faraón que los deje salir, dile además que todas les pidan joyas de plata y oro y las alhajas a las egipcias, a las vecinas, no dice a las amas, dice a las huéspedas y a las vecinas, ¿verdad? Y que los deje ir, no solo a irse, sino a llevarse oro y plata, ¿no? Y hay algo curioso en Éxodo 4:24, y aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. No se sabe por qué Jehová quiso matar a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, ¿verdad? Y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella le dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bueno, entonces aquí vemos un poco de dónde viene el origen. Dios iba a matar a Moisés, o Jehová iba a matar a Moisés, no se sabe por qué. Quizá no lo vio muy seguro de todas estas tareas que le encomendó. Y bueno, intentó matarlo, después se arrepintió. Y entonces en el 11:1 vemos que Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. O sea, él mismo los echará. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y oro. Y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era temido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así,
A la medianoche yo saldré por medio de Egipto. Bueno, y después viene el tema de las 7 plagas, de las 10 plagas. Siempre me confundo, son 10 plagas. Y bueno, aquí dice, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. O sea, Jehová, para enseñarle sus prodigios a los egipcios, mandó a que murieran todos los hijos mayores de todas las familias, tanto del faraón como de las siervas, que bueno, yo no sé por qué hacía esto, era un poquito sádico, y de los animalitos también. Y habrá gran clamor, gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo y jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Pero esos holocaustos que pide este señor Yahvé, que además la respuesta es yo soy el que soy. Eso sí es lo que supuestamente significa Yahvé. Yo soy el que soy. Entonces, claro, es una metáfora de yo. Porque si no es una metáfora, ese de yo soy el que soy es bastante agresivo cuando habla con Moisés, ¿no? Es bastante violento y siniestro. Da más bien miedo, más que respeto incluso. ¿Cómo se llama? Hasta el dios del Edén se parece más amable, ¿no? Entonces, la historia de Moisés es la historia de un tipo como cobarde. No se habla más nunca de la mamá que lo adoptó, no se habla de la hermandad que compartió con el faraón antes de tirar a esa mujer. De esa hermandad te hablan en las películas de Hollywood, y para ponerte bien antipático al faraón, para que justifique que le tiren 10 plagas a todo el mundo en Egipto. Como si no pudiera, si ese Jehová fuera tan poderoso, en vez de endurecer su corazón, lo hubiera ablandado para que los dejara ir, ¿no? Incluso porque lo ablandó para que les dejaran joyas de oro y plata. A los demás egipcios les tiró un rollo ahí para que les dejaran joyas de oro y plata a los hebreos para que se fueran. Pero no podía tirar eso en el corazón del faraón, sino endurecer el corazón para provocar las plagas. ¿Ustedes lo entienden? Yo tampoco. O sea, es un tipo como sadicón, pues, como muestran estos, yo endureceré su corazón y le aplico otra plaga y les enseñaré mis maravillas. Llama maravillas a las plagas. Y a esas plagas harán distinción entre hebreos y egipcios. O sea, aunque estos hebreos llevaran varias generaciones en Egipto, no eran egipcios, y ese Dios no les iba a matar sus vacas y sus cosas, sino a los egipcios. Es una cosa bastante racista y bastante cruel lo que hace Moisés con el pueblo egipcio. Y entonces quiero reivindicar a los egipcios desde el año 2025 y hacer un fact-checker del señor Moisés, que no era tan chévere como te lo cuentan, ni tenía moral para estar dictando mandamientos, era Rolo de loco, y Rolo de malandro, mafioso, el primer funcionario de la historia, el primer político de la historia fue Moisés.